Los años 90 fueron de Brendan Fraser sin duda alguna. El actor se convirtió en una de las estrellas favoritas del público de la década gracias a películas como La momia y George de la Selva. Pero la llegada del nuevo siglo no le sentó nada bien. La historia de un abuso sexual, los problemas físicos resultado de su exigencia en los rodajes, las malas decisiones en sus trabajos y luego de todo eso, la desaparición de la primera línea de Hollywood. Bienvenidos a Cine en Casa. Hoy te traemos la historia de Brendan Fraser. Antes de continuar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Quédate hasta el final que se pone bueno. Ahora sí, comencemos. Fraser demostró con Colegio Privado en 1992 que jugaba en la liga de los actores jóvenes más prometedores de la década. Acompañado de Matt Damon, Chris O'Donnell y Ben Affleck, dejó su marca a la espera de la película que le lanzaría al estrellato en Estados Unidos, El hombre de California. En ella interpretó a un hombre de las cavernas que aparece en el mundo moderno cuando se derrite el bloque de hielo en el que ha sobrevivido durante miles de años. Ahí dejó clara su increíble vis cómica y también ciertos dotes de acción, cualidades que le servirían para las películas con las que conquistaría al público internacional, entre junglas tropicales y tumbas egipcias, especialmente esta última, La momia. Y es que además de ser la saga que más le duró entre mano a Fraser, una de las mejores películas de los años 90 y una de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos, debemos decir que ahora que Brendan Fraser está viviendo un merecido renacimiento, repasamos qué pasó en su vida después de este bombazo cinematográfico y por qué ha llegado su momento de volver a brillar. La historia de una agresión. Aunque tardaríamos más de una década en conocer que Brendan Fraser había sido víctima de una agresión en el seno de Hollywood, el mismo actor lo sitúa como un cierto origen de sus problemas. La primera vez que habló públicamente sobre ello fue en una entrevista con la revista GQ, donde contó que en el verano del 2003, en el Hotel Beverly Hills, sufrió un abuso por parte del por aquel entonces presidente de la Asociación Extranjera de Hollywood, HFPA, la entidad que organiza los Globos de Oro, Philip Berg. En mitad de una sala abarrotada se acercó a Fraser para darle la mano, pero acto seguido le agarró del trasero. Así lo confiesa el mismo Berg en sus memorias. Pero Fraser aseguró años después que fue mucho más que lo que él admitió. Su mano izquierda se extendió, agarró mi nalga y uno de sus dedos me tocó el perineo y comenzó a moverlo. Fraser dice que en ese momento lo invadió el pánico y el miedo. Finalmente pudo, y recordó, quitar la mano de Berg. Me sentí enfermo. Me sentí como un niño pequeño. Sentí como si tuviera una bola en la garganta. Pensé que iba a llorar. Contó en GQ. Durante años lo ocultó por las mismas razones que muchas víctimas de abuso permanecen en silencio, por miedo a no ser creídas, por vergüenza, por sentimientos de culpa, por el rechazo a que el suceso forme parte de su narrativa, en el caso especialmente de que sean figuras públicas. Todo esto se aplica también al actor. Me deprimí, confesó. Me culpaba a mí mismo y me sentía miserable, porque decía, esto no es nada, este tipo extendió la mano y palpó un poco. Ese verano pasó y no puedo recordar en qué me dediqué a trabajar a continuación. En efecto, como ha confesado Fraser, el evento le pasó factura. Le hizo recluirse, cerrar filas. Sintió el silencio ensordecedor de la HFPA y se sintió pequeño. Y solo, muy solo. Esta fue una de las primeras piedras en un camino lleno de obstáculos para el actor. Las malas decisiones de Brendan Fraser y un cuerpo límite. Lo que siguió al abuso fue una autodestrucción lenta y dolorosa provocada por diversos factores. Para empezar, uno no puede salir de una década de éxitos como fueron los 90 para Fraser y no intentar desesperadamente seguir en la cresta de la ola. Pero los 2000 fueron otra historia para el actor, que se refugió en las secuelas. Aunque, ojo, que el regreso de La momia es maravillosa, y películas de baja estofa como El diablo con el diablo del 2000, Dudley de la montaña del año 2000 o Looney Tunes de nuevo en acción del 2003, pues solo en 2008 presentó hasta 3 intentos de recuperar el éxito perdido con una tercera y nefasta entrega de La momia.
con un clásico rezado como El viaje al centro de la Tierra, que tuvo una secuela para lo que no le volvieron a llamar, y con una adaptación de un éxito literario con Corazón de tinta. Todos, en mayor o menor medida, un fracaso. Incluso hasta cuando logró estar en una película ganadora del Oscar, llamada Crash, resulta que ha pasado a la historia como la peor y menos merecida ganadora de todos los tiempos. Desde luego, la suerte no le acompañaba. Creo que probablemente me estaba esforzando demasiado, de una manera destructiva, reconoció Fraser en GQ. Quizás se refería en parte a esforzarse tratando de encontrar un nuevo éxito, pero en la misma entrevista descubrimos que también está hablando de una manera literal, física. Todas estas aventuras en la gran pantalla estaban pasándole factura. El actor era un hombre de una envergadura considerable que realizaba acrobacias de todo tipo en el set de rodaje. Para cuando hice la tercera película de La momia en China, me tenían que ir uniendo con cinta adhesiva y hielo. Recordó. Necesitaba bolsas de hielo con tapón de rosca y almohadillas para ciclismo de montaña, porque son pequeñas y livianas y pueden caber debajo de la ropa. Estaba construyendo un exoesqueleto para mí todos los días, añadió, relatando un auténtico infierno físico que acabó costándole muchas visitas al quirófano, una laminectomía, las lumbares, un reemplazo parcial de rodilla, una operación de espalda, una reparación de las cuerdas vocales. En total, aseguró el actor, estuvo entrando y saliendo de hospitales durante casi 7 años. Todo esto coincidió con esos años en los que le creíamos desaparecido. Seguía trabajando aquí y allá, pero en películas que no tuvieron mucha relevancia y que fueron prácticamente invisibles para el público. De ahí la pregunta que no paraba de repetirse en los años posteriores al 2010. ¿Qué ha sido de Brendan Fraser? Es verdad que a veces parece que las estrellas de Hollywood se toman un par de años sabáticos y los espectadores ya les dan por muertos, pero en el caso de Fraser realmente hubo un punto de inflexión en estos años. Por suerte su renacimiento estaba a la vuelta de la esquina. Si te está gustando el video no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. El renacimiento de Brendan Fraser, de meme a héroe. El primer reencuentro que se hizo viral fue en una entrevista, la primera que concedió a el actor en años, emitida en el canal de YouTube Bull Series. Un aspecto desmejorado, habiendo ganado peso, la voz completamente quebrada, unos gestos muy incómodos. ¿Qué estaba pasando con el actor? Según contó él mismo unos años después, en aquella entrevista se juntó el haber perdido la práctica con los medios y también la muy reciente muerte de su madre por cáncer. En aquel momento estaba promocionando la tercera temporada de la serie de The Affair, en la que apenas apareció unos episodios en 2016. La serie que de verdad empezó su renacimiento fue Trust, creada por Danny Boyle y Simon Buffy, que gira en torno al secuestro de John Paul Getty III por parte de la mafia italiana en 1973. Es satisfactorio haberme tomado un tiempo libre por diversas razones y volver a estar bajo el ala de tantas personas creativas increíbles. Me dio una sensación de, no quiero llamarlo logro, sino más bien una sensación de alivio, sabiendo la carga que llevaba sobre estos anchos hombros. Dijo en una entrevista con Vanity Fair promocionando la serie en 2018. Algo había cambiado en él. Ganó confianza con los medios y empezó a brillar como actor de nuevo. Puede que tuviese una apariencia algo diferente, pero su carisma no había desaparecido en absoluto. También protagonizó en televisión Doom Patrol, convertida en serie de culto. Su nominación al Oscar. El gran éxito de la película de la ballena le dio a Fraser la base para ir nominado al mejor actor de los Oscars, siendo esta su primera nominación a dicho premio. Siendo con esto el claro ejemplo de que siempre que estés dispuesto a seguir, existe la posibilidad de triunfar, ya que al tener que pasar por tantas dificultades, fue más probable que se diera por vencido a que siguiera soñando y batallando día con día. Pero la historia de Brendan nos enseña que nunca hay que rendirnos, ya que todo siempre puede mejorar. ¿Qué opinas sobre los datos que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlos. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. ¡Hasta la próxima!